Bienvenidos al avance del capítulo 47 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel decidió confrontar a Paula de una vez por todas, y con una mezcla de rabia y determinación, le dijo directamente que era una asesina. Paula, en lugar de aceptarlo, negó con firmeza la acusación y empezó a fingir que ella era la verdadera víctima de la situación. Sin embargo, Gabriel no se dejó engañar y le advirtió que iba a asegurarse de que terminara en la cárcel por todo lo que le había hecho a Juana. Ante esto, Paula intentó justificar su inocencia, diciendo que ella no tenía culpa de que unos hombres hubieran irrumpido en la casa de Juana. Estas palabras despertaron la sospecha de Gabriel, quien, con un tono sarcástico, le preguntó cómo sabía lo que le había ocurrido a Juana. Sin más paciencia, reafirmó que la consideraba una asesina y, lleno de ira, se marchó. Paula, desesperada, corrió detrás de él, intentando detenerlo. David estaba devastado por la situación. Todo lo que había pasado con Juana lo tenía completamente desanimado, especialmente después de que ella le dejó claro que no sentía nada romántico por él y que solo podían ser amigos. Intentando sacarlo de ese estado, Daniela se acercó para animarlo, pero David, aún cabizbajo, le propuso tomar un par de tragos de tequila para despejarse. Mientras servían las copas, Daniela empezó a imaginarse, sin querer, a David en ropa interior, y eso la puso visiblemente nerviosa. David, al notar su comportamiento extraño, le preguntó en tono curioso qué le estaba pasando y por qué estaba tan rara, pero Daniela no supo qué responder. Finalmente, David levantó su copa y, con un aire resignado, le dijo que brindaran por Juana. Paula, sintiéndose acorralada, le exigió a Gabriel que dejara de insultarla. Pero él, sin vacilar, le aseguró que iba a reunir pruebas y que no descansaría hasta denunciarla. Viéndose en aprietos, Paula intentó manipularlo, amenazándolo con quitarle no solo a su hijo, sino también a Juana. Pero Gabriel no cayó en su juego y, con firmeza, le respondió que ella era una hipócrita y que toda su vida había estado llena de mentiras. Además, le recriminó que jamás lo apoyó, ni siquiera cuando él atravesó algo tan difícil como el cáncer. Paula, en un intento desesperado por mantenerlo de su lado, le aseguró que lo amaba, pero Gabriel, con una frialdad que la dejó helada, le respondió que nunca la había considerado la mujer de su vida y que no entendía cómo había llegado a casarse con alguien como ella, quien era capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Ante esto, Paula explotó en gritos, diciéndole que nadie lo iba a denunciar, y Gabriel, con contundencia, le confesó que él y Juana estaban juntos y que planeaban formar una vida juntos. Paula, llena de rabia, le prometió que no permitiría que eso sucediera. Amparo, con una mezcla de nervios y autoridad, le exigió a Luciano que se callara y que no se metiera con Paula. Sin embargo, Luciano no se quedó callado y, mirándola directamente, la enfrentó, acusándola de ser amante de Paula. La tensión subió al máximo en ese instante, y Gabriel, que estaba cerca, no pudo contenerse. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre Luciano y le lanzó un puñetazo directo al rostro, rompiéndole la nariz en el acto. Rogelio, con su tono confiado y siempre calculador, le confesó a Camacho que ya había sembrado la duda en la mente de Elvira. Le explicó que esa incertidumbre sería suficiente para que ella empezara a desconfiar de Gabriel. Según su plan, esa desconfianza llevaría a Elvira a denunciar a Gabriel, lo que abriría la posibilidad de que la policía registrara su finca y descubriera el cuerpo de Francisco. Mientras explicaba su estrategia, Rogelio no pudo evitar soltar una carcajada de satisfacción. Estaba convencido de que todo marchaba como él lo había planeado y que, al final, conseguiría lo que quería. Elvira, angustiada y con el corazón roto, acudió a la estación de policía para denunciar lo que había estado ocurriendo. Allí fue recibida por Quirós, el comandante, quien le aseguró con firmeza que él mismo se encargaría del caso de Francisco. Elvira, entre sollozos, confesó que sentía que su hijo ya no estaba vivo, pero Quirós intentó tranquilizarla, diciéndole que no debía pensar eso porque no había pruebas de que Francisco hubiera muerto. Sin embargo, Elvira, desesperada por el tiempo que había pasado, insistió en que estaba segura de que su hijo ya no estaba con vida. Le pidió al comandante que le diera alguna pista sobre quienes podrían estar involucrados en la desaparición de Francisco. Fue entonces cuando Quirós, siguiendo instrucciones secretas de Rogelio, empezó a manipularla, insinuando que Gabriel era el responsable de todo. Lo que Elvira no sabía era que Quirós trabajaba en complicidad con Rogelio, y que cada palabra que decía formaba parte de un plan para incriminar a Gabriel. Finalmente, más confundida que nunca,
Elvira le pidió a Quirós que registrara la hacienda de Gabriel para buscar cualquier evidencia. Mientras decía esto, rompió en llanto, convencida de que Gabriel podría haber enterrado el cuerpo de su hijo en esas tierras. Camila, con una mezcla de curiosidad y malicia, le preguntó a Carlos por Juana, queriendo saber si al final había muerto o si había perdido al bebé. Sin embargo, Carlos le respondió que Juana estaba bien, al igual que el bebé que llevaba en su vientre. Estas palabras enfurecieron a Camila por dentro, aunque intentó disimularlo. Carlos, ignorando el enojo de Camila, comentó que tenía la sensación de que Paula había estado involucrada en lo que le había pasado a Juana. Aprovechando la oportunidad, le preguntó directamente si creía que Paula sería capaz de hacerle daño a Juana. Camila, viendo una ocasión para sembrar más dudas, le respondió que Paula podría haber sido capaz de llegar al extremo de intentar matar a Juana. Amparo, cansada de la obsesión de Paula, decidió hablar con ella y le pidió que dejara a Gabriel en paz de una vez por todas, que lo soltara y siguiera adelante con su vida. Sin embargo, Paula, con un tono desafiante, le respondió que no iba a permitir que Gabriel siguiera insultándola y mucho menos que Juana se lo arrebatara. Según ella, todos los hombres querían estar con ella, y no pensaba quedarse de brazos cruzados viendo cómo Gabriel la dejaba por otra. Para Paula, la idea de perder a Gabriel era impensable, y estaba decidida a hacer todo lo necesario para evitarlo. Castillo fue a buscar a Gabriel a la cervecería, decidido a hablar de un tema que no podía esperar. Cuando lo encontró, sin rodeos, le preguntó cómo había llegado a la conclusión de que Paula podía ser la culpable de lo que le había pasado a Juana. Gabriel, con calma, le explicó que había escuchado el rumor de una empleada de su casa, aunque no quiso entrar en más detalles. Castillo, preocupado, señaló que la situación era realmente grave y que no podían tomarlo a la ligera. Gabriel, con un tono serio, añadió que era fundamental mantener a Paula vigilada, sin importar lo que ocurriera, porque la consideraba una mujer extremadamente peligrosa. David, con una mezcla de sinceridad y gratitud, agradeció a Daniela por haber estado siempre a su lado en los momentos más difíciles. Daniela, con una sonrisa tímida, le respondió que siempre estaría ahí para apoyarlo. Sin embargo, David aclaró que no estaba bebiendo por despecho, sino porque quería empezar de nuevo, dejar atrás todo lo que sentía por Juana y enfocarse en construir una nueva vida. Reconoció que tenía claro que entre él y Juana solo habría una amistad y que era hora de seguir adelante. Con un gesto decidido, levantó su copa y le propuso a Daniela brindar por las cosas buenas que estaban por venir. Daniela, algo confundida y nerviosa, se excusó diciendo que era tarde y que debía marcharse, dejando a David solo en la mesa, perdido en sus pensamientos. Rogelio estaba eufórico, convencido de que finalmente había logrado que Elvira comenzara a desconfiar de Gabriel. Su plan parecía marchar a la perfección. En medio de su entusiasmo, Quirós le confirmó que todo estaba listo y que pronto iniciarían una investigación formal en la hacienda de Gabriel. Justo en ese momento, Paula y Amparo irrumpieron en la escena, enfrascadas en una acalorada discusión que llamó la atención de Rogelio. Sorprendido, se quedó observando la situación, intentando entender lo que sucedía. Amparo, notando su mirada inquisitiva, le dijo con tono despreocupado que no se preocupara, que simplemente estaba discutiendo con su hija. A pesar de las palabras de Amparo, Rogelio quedó intrigado, sospechando que había algo más detrás de esa pelea. Castillo, con el rostro tenso, le comentó a Gabriel que había algo muy extraño en la fiscalía. Le explicó que las pruebas relacionadas con el caso estaban desapareciendo y que los informes forenses no mostraban los resultados que deberían. Según él, todo indicaba que alguien estaba saboteando la investigación, probablemente desde dentro. Gabriel, alarmado, le preguntó qué estaba sucediendo realmente, y Castillo le confesó que era posible que incluso el fiscal estuviera recibiendo órdenes de personas interesadas en que el caso no avanzara. Con un tono grave, Castillo le advirtió que ni él ni su guardaespaldas serían suficientes para protegerlo si la situación seguía escalando. Le sugirió que lo mejor sería que se fuera del país por un tiempo y que se llevara a Juana con él para asegurarse de que estuvieran a salvo mientras todo se calmaba. Estas palabras dejaron a Gabriel completamente en silencio, sin saber cómo reaccionar. Gabriel, con evidente frustración, le preguntó a Castillo por qué parecía que todos los problemas del mundo estaban cayendo sobre él. Castillo, con un tono más analítico, le explicó que probablemente se trataba de envidia o de interés por el dinero, ya que muchas personas podrían estar deseando lo que él tiene. Sin embargo, insistió en que lo más importante ahora era que Gabriel dejara el país cuanto antes y se llevara a Juana con él,
ya que la investigación no estaba avanzando como debería. Castillo le confesó que, cada vez que intentaba obtener órdenes para indagar sobre Francisco, estas eran negadas sin justificación. Con seriedad, le rogó a Gabriel que le hiciera caso y se marchara antes de que la situación empeorara. Justo en ese momento, el teléfono de Castillo sonó. Era Pacheco llamándolo para que volviera a la oficina. Antes de irse, Castillo miró a Gabriel con preocupación y le pidió que reflexionara sobre lo que le había dicho. Luego se marchó, dejando a Gabriel sumido en sus pensamientos y más preocupado que nunca. Camila estaba realmente furiosa. No podía entender cómo, a pesar de todo, Juana seguía saliendo ilesa de cada situación. Con sarcasmo, comentó que Juana tenía más vidas que un gato. De repente, alguien llamó a la puerta. Era Dani, quien llegó con noticias importantes. Con un tono urgente, le informó a Camila que la policía había capturado a Nahual y a su grupo de hombres. Al escuchar esto, Camila sintió como el miedo comenzaba a invadirla, ya que esas personas eran las mismas que ella y Paula habían contratado para acabar con Juana. La preocupación se apoderó de ella al pensar en la posibilidad de que los capturados pudieran delatarlas y revelar toda la verdad. En la oficina, Pacheco le informó a Castillo que habían capturado a 5 personas, incluido Nahual, y comenzó a mostrarle las evidencias que habían recolectado. Entre los objetos incautados, había una pulsera que llamó especialmente la atención de Castillo. Al observarla con detenimiento, recordó haber visto esa pulsera antes. Intrigado, empezó a revisar unas fotografías y se dio cuenta de que la joya era la misma que Paula llevaba puesta en las imágenes. Este descubrimiento lo dejó impactado, pero no tuvo tiempo de procesarlo completamente, ya que era momento de interrogar a los miembros de la banda de Nahual. Pacheco le entregó los expedientes de los detenidos, y juntos se prepararon para los interrogatorios. Cuando llegó el turno de Nahual, Castillo le preguntó directamente qué estaba haciendo en el lugar donde lo capturaron. Nahual, con descaro, afirmó que todo lo que tenía eran sus ahorros. Castillo, sin perder la calma, le preguntó por la pulsera que llevaba consigo, y Nahual respondió que simplemente la había encontrado. Sin embargo, Castillo no estaba dispuesto a creerle tan fácilmente y continuó presionándolo, decidido a llegar al fondo de la verdad. Juana estaba tranquilamente en su habitación, concentrada en la lectura de un libro, cuando su tío Felipe apareció de repente. Con curiosidad, Felipe le preguntó qué estaba haciendo. Juana, con un tono relajado, le respondió que estaba un poco aburrida y, al mismo tiempo, preocupada por él. Felipe, intentando tranquilizarla, le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, que él estaba bien, pero que la que debía cuidarse era ella. Intrigada por su respuesta, Juana le preguntó cuándo pensaba regresar a vivir con ellas. Sin embargo, Felipe fue claro y le dijo que no volvería hasta que Ramón dejara la casa. Más tarde, Enriqueta fue a visitar a Juana, pero al llegar, notó que Felipe estaba en la habitación con ella. Sin decir nada, Felipe, al ver a Enriqueta, le dio la espalda de forma evidente, ignorándola por completo. La tensión en el ambiente se hizo palpable, pero nadie dijo una palabra. Castillo, cada vez más decidido a obtener respuestas, dio instrucciones claras a Pacheco. Debía presionar a cada miembro de la banda de los Nahual hasta que hablaran y revelaran toda la información sobre lo que estaba ocurriendo. La paciencia se agotaba, y Castillo sabía que no podía permitir más demoras en la investigación. En otro lugar, Amparo enfrentó a Paula con seriedad, exigiéndole que le dijera la verdad a Rogelio y buscara su ayuda, advirtiéndole que, de no hacerlo, acabaría en la cárcel. Sin embargo, Paula, con indiferencia, colgó el teléfono mientras murmuraba para sí misma que, si ella caía, no iba a hundirse sola, Camila también iría con ella. Más tarde, Felipe se encontró con Ramón en la cocina. Ramón, en un intento de acercarse, le preguntó si quería tomarse un café con él. Felipe, sin decir una sola palabra, mantuvo su postura distante. Aún así, Ramón continuó insistiendo, diciendo que solo quería compartir un café, que no tenía ninguna intención de molestarlo. Mientras hablaba, comenzó a organizar la mesa, invitándolo a sentarse. Sorprendentemente, Felipe pareció ceder y tomó asiento. Ramón, aprovechando el momento, le explicó que no pretendía incomodarlo, que simplemente deseaba compartir ese momento con él porque eso era suficiente para sentirse bien. Felipe, sin mostrar demasiada emoción, tomó un sorbo de café y luego, sin más, se levantó y se marchó. Rogelio,
Con una sonrisa confiada, le comentó a Manuel que ya tenía todo listo para tomar el control de la cervecería. Pero Manuel, con cautela, le advirtió que no celebrara tan pronto, ya que Paula estaba haciendo movimientos que podrían impedir que lograra su objetivo. Estas palabras dejaron a Rogelio pensativo, dándole vueltas a lo que podría estar planeando Paula para frustrar sus planes. Ricardo tomó una decisión firme y despidió a Fabio de su trabajo. Fabio, al escuchar la noticia, no pudo contenerse y comenzó a llorar, desconsolado por la situación. Jenny, al verlo así, trató de tranquilizarlo, asegurándole que no debía preocuparse porque ella no permitiría que lo echaran. Con una mezcla de enojo y determinación, Jenny fue directamente a buscar a Ricardo para confrontarlo y entender por qué había tomado esa decisión. Mientras tanto, Jimmy, intrigado por el alboroto, siguió a Ricardo, queriendo saber qué estaba ocurriendo. Sin embargo, Ricardo fue claro si Jenny estaba allí para defender a Fabio, que no esperara que eso le hiciera cambiar de opinión. Jenny, en lugar de discutir, cambió de táctica y comenzó a coquetear con Ricardo, sugiriéndole hacer algo interesante dentro del refrigerador de las carnes. Ricardo, malinterpretando sus intenciones, creyó que Jenny quería algo romántico con él. Pero justo cuando estaba relajándose, Jenny le dio un golpe contundente, dejándolo completamente desconcertado. En medio de esta escena, Castillo apareció en el local y, sin rodeos, le informó a Ricardo que tenía serios problemas con la ley, cambiando el rumbo de la situación por completo. Rogelio, visiblemente intrigado, se acercó a Amparo y le preguntó qué estaba ocurriendo con Paula. Amparo, con un tono directo y sin rodeos, le reveló que Paula había ordenado matar a Juana y al bebé, pero que su plan no había salido como ella esperaba. Rogelio, aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar quedarse sorprendido por la gravedad de lo que acababa de escuchar. Castillo, con firmeza pero manteniendo un tono profesional, le advirtió a Ricardo que debía tratar mejor a sus empleados. Le dejó claro que, si seguía con ese comportamiento abusivo, no tendría problema en cerrar el local de inmediato. Mientras tanto, Jenny, que observaba la escena, se dio cuenta de que cada vez estaba más enamorada de Castillo. Al terminar la conversación, Jenny se acercó a él con una mezcla de admiración y gratitud. Con una sonrisa sincera, le agradeció por todo lo que estaba haciendo por ella y por los demás, dejando entrever sus sentimientos sin decirlo abiertamente. Rogelio, lleno de frustración, enfrentó a Amparo y le exigió saber por qué había permitido que Paula llevara a cabo esos planes tan terribles. Amparo, con un tono defensivo, le respondió que Paula había actuado por su cuenta y que nadie podía detenerla cuando tenía algo en mente. Además, le reveló que Paula había buscado la ayuda de Camila, quien fue la encargada de contactar a la banda para que llevaran a cabo el intento de asesinato contra Juana. La información dejó a Rogelio en un estado de histeria, al comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Amparo, con un aire de súplica, le pidió a Rogelio que ayudara a Paula antes de que fuera demasiado tarde. Castillo decidió visitar a Juana en su casa con la intención de conversar sobre lo sucedido. Juana, al verlo llegar, le preguntó de inmediato qué hacía allí y qué necesitaba. Castillo, con calma, le explicó que era importante saber si ella recordaba a alguna de las personas que habían intentado matarla. Luego, sacó unos expedientes y se los entregó para que pudiera identificar a alguien si lo reconocía. Juana, al revisar los documentos, señaló con certeza a Nahual como uno de los responsables. Castillo, sorprendido, le preguntó si estaba completamente segura, a lo que Juana respondió que sí. Fue entonces cuando Castillo le contó un detalle impactante entre las pertenencias de Nahual. Habían encontrado una pulsera que Paula solía llevar consigo a todas partes. La revelación dejó a Juana completamente muda, sumida en una mezcla de sorpresa e incredulidad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.